Saludos melómanos, melómanas digitales, les doy la bienvenida a este video donde trataremos un suceso que marcó la transición entre la segunda y la tercera generación de videoconsolas. Preparen esos apuntes que nos vamos a los años que rodearon el crash del 83, momento bien conocido en la industria videojueguil, bastante discutido además, pero siento que no es lo suficiente desde la perspectiva que atañe a este canal y le gusta tratar a este humilde servidor. Sin más dilaciones, vamos allá. En la segunda generación de videoconsolas, la Atari 2600 dominó por mucho. ¿Pero fue acaso por ser la consola mejor dotada? ¿Fue porque quienes desarrollaron para ese sistema entendían muy bien lo que su hardware podía hacer? ¿Porque tenía juegos con altísimos estándares de calidad? Sabemos que no, ¿verdad? La 2600 fue ese compañero de universidad o de oficina que no era precisamente el más destacado, pero que por suerte o por saber estar en el momento y en el lugar indicado se ganaba ese puesto lugar privilegiado. Un detalle importante es que lo rudimentario de la consola abarató muchos costos. Además, Atari pegó primero. No primero que la Fairchild, a la que su limitado catálogo la pidió, pero sí primero que la Intellivision de Mattel, que salió unos años después y siendo larucos más costosa. 100 bananzas más costosa. No obstante, lo determinante no fue solo el precio y su adelantada salida con respecto a la Intellivision, sino haber llegado primero con las licencias más destacadas de los arcades de aquellos años, principalmente Space Invaders. La gente se volcó como loca a comprar el título que no era posible tener en casa hasta que Atari lo lanzó para su consola. A propósito de Space Invaders, el desarrollo de ese título tiene una de esas anécdotas en las que las acciones no deliberadas terminaron siendo trascendentales para la estética y las mecánicas. No fue nada. Similar a como pasó con Street Fighter, donde se generó el glitch que desencadenó el combo al saturar las instrucciones de la máquina. En este juego, al eliminar enemigos y reducir su número en pantalla, se liberó carga el procesador y aumentó la velocidad de la acción y junto a la acción la velocidad de las 4 notas acompañantes del gameplay. Eso dio lugar a uno de los primeros ejemplos de soundtrack interactivo. Intellivision llegaría tarde con el Matamarcianos, y sus capacidades superiores, entre las que destaca su procesador de 16 bits, no serían suficientes para hacerle sombra a la 2600. La Intellivision para producir sonido contó con el PSG AY38914, nombre que de seguro algún subnormal sería capaz de ponerle a su hijo, fabricado por General Instrument. Este chip es una variación muy ligera del AY38910 que fue bastante usado en sistemas de arcade y computadoras de la época. El dispositivo se diseñó con 3 canales, uno más que el TI-A de Atari, cada uno de ellos capaz de producir una señal de ruido o una señal con forma de onda cuadrada. No solo superó al Atari en cantidad de canales, también en el registro de visor de frecuencia empleó 2 de 8 bits, uno a su total capacidad y otro a la mitad, lo que da como resultado un total de 12 bits, es decir, 2 a la 12, lo que equivale a 4096 posibilidades, abismalmente superiores a esas 32 con las que contaba el TI-A y que puso a sangrar los oídos de la gente. Tengo un video que explica ese asunto más detalladamente y quiero que este no sea tan técnico y tan pesado. Y para que la verborrea de números que acabo de omitir no se quede en abstracto, lo importante del asunto es que a mayor número de posibilidades en este apartado técnico es mucho más fácil aproximar las frecuencias a las teclas del piano, al sistema de afinación con el que estamos familiarizados. Pero disponer de un canal más y contar con una mayor uniformidad en afinación no significó que la Intellivision no lastrase con algunos problemas de la VCS de la 2600 de Atari. Discontinuidad en líneas melódicas para dar paso a sonido diegético, o directamente como en béisbol, el juego más vendido de la consola, solo usar sonido diegético sin darle al chip de audio alguna tarea musical, o usar apenas unos pocos fragmentos sin acompañar gameplay con alguna línea, cosa que lograron llevar a muy buen término Kitchen y Gabriel con los 128 bytes de RAM de la 2600, minúsculos al lado de los 2 kilobytes de la Intellivision. ¿Y a quién podemos echar la culpa de todo esto? A quienes en un inicio se encargaron de básicamente todo, mecánicas y diseño artístico y sonoro, sin estar bien formados en estos campos. Ya saben de quiénes estamos hablando, ¿verdad? Esto es tu culpa, programador, además de las guerras y el hambre en el mundo. Ya fuera de malos chistes. Sabemos que todo este asunto de saturación de juegos espantosos que dio pie al famoso crash del 83 se produjo por la avaricia de quienes vieron en los videojuegos un mercado prometedor del cual extraer beneficios con poca inversión. Y la poca inversión se tradujo en personal insuficiente y poco idóneo y tiempos muy cortos de desarrollo. El caso más sangrante de esos años siempre será el de E.T., que aunque con alguna asesoría fue desarrollado únicamente por el señor Warshaw en apenas mes y medio. Qué bueno que ya hemos aprendido esas cosas y no andamos inflando burbujas que luego nos pueden estallar en la cara. ¡Puta mierda! ¡No!
Todo ese contexto que rodeó al Atari al final fue ineludible para la Intellivision. La forma en que se desarrollaban los videojuegos en esa época fue la que fue. Aún no se entendía el valor y la necesidad de otras disciplinas, y los casos en los que se recurrieron a personas calificadas fuera de la programación fueron excepcionales, como el caso de Pressure Cooker de Activision, que analicé en profundidad en otro video. La Intellivision también contó con su propio caso de excepcionalidad con el videojuego Thin Ice, donde trabajó el compositor y programador David Warhol, quien empleó de manera óptima los 3 canales. La pieza que Thin Ice usa en su gameplay emplea un canal para una melodía principal, otro para hacer un acompañamiento tipo Alberti, y el tercero lo deja libre para el uso de sonido diegético. Se llamaba Bajo Alberti porque este señor con peluca, Domenico Alberti, que vivió hasta 1740, usaba bastante este recurso de no tocar en bloque o simultáneamente más de una de las notas del acorde. Le gustaba tocar nota a nota alternando las distintas alturas. Esta manera de acompañar una melodía cae de putísima madre para la música de chip que emplea canales muy restringidos. Con este método se puede dibujar un acorde sin tener que usar más de una voz, en este caso más de un canal. Esta pequeña pieza es muy simple, pero esto mismo hace que esté muy bien cuidada en su concepción. Lo que destaca es que entiende la capacidad técnica del chip. Juzgando anacrónicamente es una pequeña composición musical cualquiera, pero en serio que por el contexto es bastante revolucionaria. También podríamos decir que es una pieza revolucionaria porque es música original hecha por un compositor específicamente para un videojuego. Parafraseando un poquito a un señor que hizo trabajos destacadísimos para la Commodore 64, Mark Cooksey, los programadores se aprovechaban del área gris en la legislación en aquellos años de la música ya con código y usaban obras de la cultura popular o directamente copiaban de manera descarada música precompuesta. 2 ejemplos para ilustrar. El primero, Sobre las olas de Juventino Rosas, es uno de los casos pioneros de música en videojuegos, usado para acompañar Carnival, un título de Sega del año 1980. Y el segundo, que me lo encontré cuando andaba en mi indagación para el video del Atari 2600, una versión de Sabriel VR de la TNT Band en Popeye. Me causó muchísima gracia. Sé que es música que melódica y armónicamente ve mucho de músicas populares y se desarrolla a partir de un sincretismo cultural muy difícil de desenmarañar, que no es tema de este video, pero hasta el mismísimo Yoda Arroyo dio crédito por esta canción. Esto habla muy mal de los programadores. Además, ¿qué puta relación guarda esta música con Popeye? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Busqué si en algún episodio de la animación sonaba o algo, pero ni puñetera idea, socio. En Carnival se da a la pieza ese aire de feria muy bien logrado, pero es que aquí no entiendo una wea. Si la industria del videojuego quería resurgir, tenía que madurar y tomarse muy en serio. Ya sabemos que sí lo hizo, y en buena medida gracias a Nintendo y a Japón, que en la transición de segunda a tercera generación de videoconsolas ayudaría a consolidar la figura del compositor de videojuegos. Para la nueva generación no serían anecdóticos los casos de figuras como Gabor y Warhol, y ya saldrían a la luz o por lo menos darían pasos importantes personalidades de la talla de Koji Kondo, Nobuo Uematsu, Michiru Yamane y el gran Koichi Sugiyama que nos dejó en el 2021. Esta lección del Crash del 83 pareciera ser bien conocida y seguramente lo es para quienes se toman las cosas en serio y sienten pasión por su trabajo, pero al final del día esto lo dirigen señores encorbatados que no duden ni por un segundo que están buscando prescindir del trabajo de artistas reales mediante el uso de IA generativa. Y no se preocupan sino por ver sus numeritos imaginarios crecer. Estas personas han venido preparando un caldo de cultivo que me hace sentir cómo se cierne sobre nosotros esa sombra de inestabilidad y de zozobra, repitiendo los mismos errores del pasado en circunstancias no muy distintas. Porque la historia no se repite, pero a menudo rima. Esto ya no va de videojueguitos, ¿verdad? Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de comentar si difieren o quieren agregar algo a las reflexiones o a los datos de este video. Y espero que nos veamos en uno próximo. Hasta luego.